Hola, gracias por estar acá. Antes de comenzar, quiero hacerte una pregunta sencilla, pero profunda. ¿Cómo estás? Bienvenido a Dímelo tú mismo. Hoy quiero invitarte a dar un primer paso. No estás solo. Y para caminar juntos, necesito hablarte de algo que todos sentimos, pero poco comprendemos. El sufrimiento. En este viaje de hoy, quiero compartirte dos historias, dos relatos profundamente humanos. Uno habla de un hombre común llamado José y la otra de un sabio tallador llamado Arum. Ambas historias, aunque diferentes, tienen algo en común. Nos muestran que detrás del dolor muchas veces hay verdad, transformación y una nueva forma de ver la vida. Para comenzar, quiero compartir contigo una historia que me tocó profundamente y que nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento. Esta es la historia de José, un hombre común, como tú, como yo. Tenía una vida normal, trabajo, familia, recuerdos, pero también llevaba algo que no todos podían ver, un dolor silencioso, un vacío que nada lograba llenar, ni la risa, ni los logros, ni las promesas. Cada noche, al cerrar los ojos, sentía como algo dentro de él se rompía, y cada mañana, al despertar, sonreía como si todo estuviera bien, hasta que un día, tras una pérdida que lo quebró por dentro, decidió alejarse, no para huir, sino para buscar. Subió a la montaña más alta que conocía, buscando respuestas, buscando escucharse, por fin de verdad. Pasaron días de silencio, días de frío, días de miedo, y entonces, una mañana, mientras salía el sol, una pregunta le atravesó su mente. ¿Y si el sufrimiento no es un castigo? ¿Y si es un maestro? En ese instante, no lo comprendió del todo, pero algo en él empezó a cambiar. Volvió a su vida, pero con una nueva mirada. Empezó a observarse, a hacerse preguntas que nunca antes se había permitido. ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué no puedo soltar esto otro? Y así comenzó su verdadero viaje. Un viaje que no era hacia afuera, sino hacia sí mismo. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El dolor es inevitable, una pérdida, una traición, una enfermedad. Pero el sufrimiento es la historia que nos contamos después del dolor. Es el apego, apego a cómo creíamos que debía ser la vida, apego a lo que fuimos, a una imagen que ya no existe, a una herida que, sin darnos cuenta, acariciamos todos los días. En muchas enseñanzas antiguas se habla del fuego. El dolor es la chispa, pero el sufrimiento es la leña que seguimos echando y muchas veces ni siquiera sabemos por qué. El ego se aferra al yo fui, yo tenía, yo merecía, pero el alma solo quiere fluir. Y cuando no lo hacemos, cuando resistimos lo inevitable, el dolor se transforma en cadena. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de huir del sufrimiento y nos sentamos con él, no para sufrir más, sino para comprenderlo. Hazte estas preguntas.
¿Qué parte de mí está herido que me quiere mostrar este dolor? El sufrimiento, cuando se mira con valentía, se convierte en un espejo. Nos revela dónde hay miedo, dónde hay apego, donde aún nos mentimos para poder sobrevivir. Pero también nos muestra el camino de regreso a nuestra verdad, porque nadie se encuentra a sí mismo antes de haber atravesado su sombra, sin tocar el fondo, sin haberse deshecho. Si hoy estás sufriendo, quiero que escuches esto. No estás roto, estás en proceso. Aquí no hay fórmulas mágicas, pero sí herramientas reales. Te invito a seguirme si estás dispuesto a transformar tu sufrimiento en algo más. Respira. Respira profundo. Cada inhalación te ancla. Escribe lo que sientes. Nombra tu sombra. Habla con alguien que sepa escuchar, sin juzgar. Mira el dolor como una energía que quiere salir, no como algo que debas reprimir. Y camina. Aunque no sepas hacia dónde, camina. Porque el alma no se sana en la quietud forzada, se reconstruye en movimiento. Dicen que el alma es como un río. Si se estanca, se contamina, pero si fluye, se purifica. El sufrimiento, cuando se acepta, se convierte en sabiduría. Nos enseña a soltar, nos enseña a rendirnos, no como una derrota, sino como un acto profundo de amor hacia lo que realmente somos. Porque a veces perderlo todo es la única forma de encontrarnos. Ahora quiero compartir contigo otra historia, diferente, pero igual de significativa, que complementa lo que acabamos de ver y nos muestra una nueva manera de entender la vida. Había una vez un hombre llamado Arum que vivía al pie de una gran montaña. Para todos en la aldea, Arum era un hombre fuerte, trabajador, noble, pero por dentro llevaba una tormenta silenciosa, una tristeza que no tenía nombre, un vacío que ni el amor ni el éxito lograban llenar. Cada mañana, al amanecer, Arum salía a trabajar sobre una enorme roca frente a su casa. Nadie entendía el porqué. Algunos decían que quería esculpir una estatua. Otros pensaban que simplemente trataba de distraerse de su dolor. Pero Arum no explicaba nada, solo tallaba. Golpe tras golpe, día tras día, año tras año. Un día, el cielo se oscureció de repente. Una tormenta brutal azotó la aldea. El viento arrasó casas, el río creció, árboles cayeron. Cuando la tormenta pasó, gran parte del pueblo estaba en ruinas, pero la gran roca frente a la casa de Arum permanecía firme. Y lo más sorprendente, lo que antes parecía solo una piedra golpeada sin forma, ahora mostraba algo extraordinario. Una figura emergía de su interior, un rostro sereno, con los ojos cerrados y una expresión de profunda aceptación, paz en medio del caos. Los aldeanos, conmovidos, comenzaron a acercarse. Algunos lloraron al verla, otros simplemente cerraban los ojos y sonreían.
No sabían por qué, pero aquel rostro los hacía sentir comprendidos, acompañados, en calma. Uno de ellos se acercó a Aarón y le preguntó: ¿cómo supiste lo que había dentro de la roca? Y Aarón, sonriendo, dijo: no lo supe, solo fui quitando lo que no era necesario. El rostro siempre estuvo ahí. Otro, asombrado por escuchar su respuesta, le preguntó: ¿y por qué seguiste tallando incluso cuando no sabías qué estabas haciendo? Aarón, con una sensación de calma, miró al horizonte y dijo: porque dentro de mí también había una tormenta, y entendí que si quería sobrevivirla, no debía resistirla, debía dejar que destruyera lo que ya no me servía, y para así revelar lo que siempre había estado escondido dentro de mí. Desde entonces, Aarón ya no tallaba la piedra, pero ayudaba a otros a tallar sus propias rocas internas, no con consejos, no con fórmulas mágicas, solo con su presencia, con su silencio, con su comprensión. A veces creemos que las tormentas vienen a rompernos, pero en realidad vienen a mostrarnos quiénes somos de verdad. Cada golpe, cada pérdida, cada dolor es una herramienta que quita lo que sobra, lo que no somos, lo que nos impide ver nuestra verdadera forma. El sufrimiento no siempre es un castigo, a veces es el proceso de esculpir el alma. Y como la roca frente a la casa de Aarón, cuando dejamos que la tormenta haga su trabajo, lo que emerge no es ruina, sino una nueva forma de paz. Gracias por estar acá. Gracias por darte este momento. Gracias por atreverte a sentir. Si este video resonó contigo, compártelo. Quizás, sin saberlo, estás regalándole la luz a alguien más. Y no lo olvides, nadie puede caminar por ti, pero sí podemos caminar juntos. Dímelo tú mismo, ¿estás listo para transformar tu sufrimiento?